Ok, bien. Bueno, Bueno, vamos a ver si es cierto. no, claro. Pasaron 40 minutos. ¿Dónde? No. ¿Por No. qué dice? No, recording, la grabación está es en grabando. progreso. La podés grabar. Ah, Bueno, entonces hoy vamos a ver, no dejamos de lado esto del simbolismo que estábamos hablando, porque en realidad lo que vamos a ver se superpone de alguna forma, acuérdense, ¿sí? Que habíamos hecho una liñita de tiempo, que la pueden rever. Pero también, bueno, vamos a seguir igual viendo líneas de tiempo y después vamos a hacer un cuadrito cuando avancemos un poco más con las vanguardias, porque son muchos movimientos todos juntos y a veces medio que se entremezclan, digamos, porque ahora tienen, bueno, Pont Aven, Navis, después cada vez más y más y más, vamos a hacer un cuadrito. Ay, Bueno, sí, porque el ya no me Art Nouveau. acuerdo Sí, los no. nombres. Art Nouveau, entonces, si quiere pasar. Bueno, primero antes de hablar de Art Nouveau, vamos a hablar de estas tres palabritas, ¿sí? Que es modernismo, modernidad y modernización. ¿A ustedes les parece que son iguales? Bueno, Sí, que la palabra No. es diferente, ¿no? no sé. Bueno. Para mí sí. Bueno, no. No. Son diferentes. Yo no sé, dije. Entonces, lo que tenemos primero son vamos a agrandar un cachitín. Porque tengo un cartel acá que no me sale. Sí, a mí también, tengo un Sí. cartel Ah, adelante. toca continuar. continuar, hay que poner Toca continuar. Ah, Ya bueno. está, ya lo Ojo que se saqué. sale a veces si no Ahí ven salió, bien. ahí salió. Ya está. Listo. Listo. Bueno, entonces modernismo. Gracias. ¿Ah, de qué? Modernismo, la primera. ¿Sí? Es diferente a modernidad y modernidad es diferente a modernización. El modernismo es un estilo, ¿sí? Los estilos, por ejemplo, un estilo arquitectónico, un estilo de cómo se construye una ciudad, o sea, el urbanismo. Y ahí mismo va a estar englobado esto que es el Art Nouveau, y también tiene que ver, ¿sí? En parte con el simbolismo que estuvimos viendo, o sea, con Pont Aven, con Navis, ¿sí? Este es el modernismo, es un estilo. Creo que igual después lo escribí, pero bueno, estilo. Bueno, ustedes lo siguen, estilo. Muy bien. Modernidad, ¿sí? Diferente. La modernidad es un periodo histórico, ¿sí? Nosotros venimos hablando, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de Baudelaire? No sé si eso fue el año pasado, que hablaba para los hombres modernos, que los hombres modernos debían tener como esa imagen, esos ojos, esa mirada inocente hacia el mundo. Entonces, cuando hablamos de modernidad, es un periodo histórico. Y cuando hablamos de modernización, hablamos de un proceso histórico, ¿sí? O sea que nosotros hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? Digamos, esto es para no equivocarnos cuando hablamos con las palabras, ¿sí? Vamos a hablar del modernismo, que es un estilo. La modernidad es un periodo histórico y la modernización es un proceso histórico, ¿sí? Bueno, cerramos todo. Bien, entonces... Sí, Un proyecto histórico, la última, ¿no? Proceso. Proceso. Ah, proceso. Ah, bueno, copié, está bien. Exacto. Bueno, acá por un lado, a la derecha, vemos esta bella forja, ¿sí? Ah, sí. Que se hacía con el martillo, en el yunque. Estos son remaches, estos puntitos que vemos acá. Antes de que exista la soldadura, se unían las planchas con remaches, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de Art Nouveau, también vamos a estar hablando de ciertos aspectos del simbolismo de Navis y Pont Aven, como les dije. Y una cosa muy importante que tenemos que pensar es el urbanismo, ¿sí? El urbanismo es cómo se organiza una ciudad, cómo organizan desde la forma de las calles, dónde van a estar los negocios, por ejemplo, la 9 de julio, que es una avenida ancha y que a partir de ahí las arterias, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento, antes del Art Nouveau, las ciudades estaban bastante sucias, la gente hacinada,
no había comodidad. Entonces, en parte, uno de los objetivos del Art Nouveau va a ser cambiar esa ciudad, ¿sí? Entonces, tienen la necesidad de transformarla. Y esta transformación de la ciudad, también dicen ellos, ¿sí? Primero en la teoría lo dicen, si transformamos la ciudad, también vamos a transformar a la gente, ¿sí? Entonces, la transformación acompaña también la transformación social, ¿se entiende? Entonces, empiezan a pensar un proyecto, ¿sí? Amplio de la ciudad, ¿sí? De cómo se ve. Entonces, el Art Nouveau, los artistas del Art Nouveau, muchos van a ser, hoy en día no diríamos que son artistas, diríamos que son diseñadores, por ejemplo, ¿sí? Diseñadores, otros diríamos, ¿cómo es? Diseño industrial también. Van a hacer un proyecto de ciudad para que la gente esté mejor, ¿sí? Si, como te ven, te tratan. Si te ven mal, Me maltrata. si te A ven lo bien, te Mirta. contratan, ¿sí? Claro. Mirta no está equivocada. Muy bien, Está en lo entonces cierto. este proyecto arranca, ¿sí? Acá vemos, esto es una entrada, bueno, ahí están saliendo, pero supongo que también entran en el subte, ¿sí? Francia, En París. Francia, exacto, en París. Esto lo proyectó Garnier, ¿sí? Está escrito después por ahí. ¿Sí? Entonces el tipo que dijo, bueno, tengo que trabajar con esta nueva transformación, entonces dicen, bueno, a ver, el hombre está en las fábricas, son obreros, están trabajando, había mucho yin también en las ciudades, eso es parte también de lo que quieren cambiar. Entonces dice, al hombre le falta interacción y una comunicación, una unión con la naturaleza. Entonces uno de los objetivos de Art Nouveau va a ser ese. Intentar unir al hombre con la naturaleza de nuevo. ¿Sí? Esto también en el concepto espiritual, ¿sí? Como que el hombre necesita ese contacto. Entonces, este es el primer diseño. ¿Sí? Muchos lo deben conocer. Lo que empezamos a ver son los elementos más característicos del Art Nouveau, como son, por ejemplo, acá se ve poquito, ahora lo vamos a ampliar, las líneas curvas, ¿sí? Que no son nada más líneas curvas, sino que hacen caso a lo que son volutas, lo que son tallos de hojas, nervaduras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con vegetación, ¿sí? Habla de vegetación. Después fíjense que el techo es vidrio, ¿sí? Translúcido, para también tener contacto con qué está pasando arriba, ¿sí? Cuando salgo del subte. ¿Sí? Y acá mismo también abajo tenemos también como si fueran de un tronco con nervaduras. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero entonces, este es un proyecto utópico, volvemos, ¿sí? A la idea, es un proyecto utópico para transformar la ciudad. Y no les había dicho, es utópico, porque lo empiezan a poner en práctica. Acá se ve un poquito, es bastante chota la imagen, pero acá se ve. Acá, fíjense. Un mapa de la ciudad. Y eso, sí, sí. No, el mapa no Abajo, importa. acá. Sí, Sí, ven que sí, hay sí. volutas, como estos rulos, les decimos volutas, ¿sí? Nervaduras, tallos, hojas, flores, ¿sí? Qué trabajo, ¿no? Sí, y esto lo hacía un herrero, Orfebre. hoy diríamos un herrero artístico también. Pero la curva, o sea, la forma orgánica, le decimos también, ¿sí? Es la que va a predominar en el Art Nouveau. ¿Sí? Acá vemos una imagen de la época. ¿Sí? Ven que línea curva, fíjense acá el vidrio de esta zona. Quiero agrandar. Ahí. ¿Sí? ¿Ven? Tengo que cerrar una ventana, perdón. Bueno, todo líneas curvas, líneas orgánicas, ¿sí? Mucho vidrio, mucho hierro forjado, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué decimos que es un proyecto utópico? Porque
esto quería que, digamos, los que proyectaron esto querían que llegue a toda la gente, ¿sí? A todas las gentes, sin tener que ver la clase, si eran burgueses, si eran, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Hierro forjado, vitró, se va un Todo poco de caro. presupuesto, ¿sí? Todo caro. Claro, entonces resultó ser que sí, muy lindo, la urbanización, muy lindo todo, pero no lo puede costear cualquier persona, o no lo podía costear cualquier persona de objeto Art Nouveau, menos ahora, porque después de la Segunda Guerra Mundial también lo poco que sobrevivió empezó a cotizar mucho más, entonces también. Bueno, acá vemos unas ventanas, ¿sí? Acá también con esta línea curva, lo mismo acá, ¿sí? Acá tenemos un frontis, un frente de edificio con algunos elementos. Algunos van a ver ustedes a medida que vayamos viendo las diapositivas que algunos son muy recargados, muy exagerados, otros tienen algunos elementos, ¿sí? Ujú. Pero siempre es esta idea de ¿Puedo hacer una consulta? Perdóname. sí. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y el auge fue en 1900, pero ya en 1880 ya tenemos elementos Art Nouveau, sí. Ah, El auge, 1900. Después esto lo retoman en 1960, en los 60, ajá. lo retoman como una moda y toman elementos y hay patrones como de los 60 que es como que tienen que ver, pero el Art Nouveau duró hasta el 20, 30 como mucho, ¿sí? Ok. Después de la Guerra Mundial hizo bosta todo lo que había y lo que quedó se valora mucho. Claro, ok, gracias. Porque después no se equivoquen, esto hablamos Art Nouveau, que es diferente del Art Deco, ¿sí? Ya lo veremos, el Art Deco es muy diferente y es posterior. ¿Sí? Pero ven acá, el elemento que vemos está acá, por ejemplo, en este balcón, en este, ¿sí? La línea curva acá. Pero acuérdense siempre que es esta intención, ¿sí? De incorporar al hombre en el diseño. ¿Sí? Acá vemos a Guimard trabajando en su gabinete. Ya. ¿Sí? ¿Quién es? Guimard. El Guimard. 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 Uno de los diseñadores del Art Nouveau. Ven que acá en lo que sería el cielo raso y la unión con la pared está así trabajada con estos también elementos como que tienen que ver con lo vegetal, las flores, ¿sí? Y acá tenemos este mueblecito sencillito, ¿sí? Que en general es de madera, y esto tiene que usarse tallado, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las sillas, se me fue el nombre. ¿Tonet? Tonet. Exacto, sí. Karina, ¿no? Sí. Las sillas Tonet son una especie de Art Nouveau, son una especie, y las originales eran de madera de haya, y para que tengan esa curva, se trabajaban con vapor. O sea, que era un trabajo muy artesanal y que no lo hacía cualquiera. Entonces eso también era caro y no lo podía tener cualquiera, ¿sí? Entonces esta cosa de incorporar al hombre con la naturaleza y que esté en las ciudades y qué sé yo, se va a volver difícil por los precios de los elementos que están trabajando, ¿sí? Ujú. Bueno, acá también vemos grandes ventanales, eso es importante también cuando hablamos de Art Nouveau. Los vidrios, acá, ahí vino justo, ni que lo hubiera... ¿Sí? Qué El uso hermoso. del vitral. ¿Y ustedes se acuerdan las últimas veces que hablamos de vitral, más o menos en qué época los vimos con más auge? En las iglesias. Sí, ¿y Veíamos mucho en las de qué iglesias. periodo? ¿De qué periodo? Gótico. Claro, en gótico y también algo del medioevo. Sí. Entonces, ellos toman esto como inspiración, ¿sí? Después muchos vieron que no hablamos de vitro porque no es que tuvo un resurgimiento nuevamente. Entonces, el Art Nouveau toma del Renacimiento, de la Edad Media, los vitrales, la cuestión esto, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, a través de este vidrio de colores pasa la luz, los rayos? Sí, sí, en una iglesia. Exacto, la atmósfera se volvía mágica. Sí.
entonces ellos lo toman, ¿sí? Lo reven, pero ahora, digamos, antes eran las iglesias, ahora en las casas. Sí, decorativo. Claro. ¿Tanto? Sí. Buenos Aires se puede decir que tiene mucho Art Nouveau. Sí, 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 sí. sí. Por ahí está Matilde, que una vez me regaló un CD de Art Nouveau con todos los edificios y se hacen recorridos. Y por ejemplo, ahora estaban terminando de restaurar, ¿vieron El Molino. Eso, Molino. exacto. El Y Molino. ahí tenemos Sí. mucho Art Nouveau. La confitería Sí. El Molino. Exacto. Se nos va a cortar un poquito. Igualmente, Volvemos a entrar, ¿sí? Sí. igualmente Rosario. la Municipalidad de Buenos Aires, creo, ahora no me acuerdo cómo se llama, restauró varios frentes, sobre todo uno que están en Avenida Avenida de Rivadavia, Mayo. cerca de Los Angelitos, la Sí, confitería. Avenida de Mayo. Toda Avenida de Mayo lo. No, esto está pasando Rivadavia, Los concreto. Angelitos. De la 9 de julio, 2 cuadras más. Sí, Ah, los mira. angelitos Acá están está. en Rivadavia. Sí. Se nos va a cortar. Después lo subo a ver si lo Entramos de encuentro. vuelta, ¿no? Entran de vuelta, sí. Ahora seguimos hablando de eso. Ahora se corta. Igual creo que puedo yo. Ahí finalizo yo. Porque, bueno, se cortó, ¿no? Entramos de Está a vuelta. punto. Sí.